para entender un poco de qué se trata esto de los niveles neurológicos, ya con algunos lo hemos visto, pero para que vayamos recordando, lo que dijimos es, movilizar significa que tengo que saber en qué nivel de conversación estamos, ¿ya? Eso significa que las personas de pronto podemos estar conversando de lo mismo, pero desde distintos niveles, ¿ya? Y eso hace que a veces uno ve, por ejemplo, dos personas que están conversando exactamente de lo mismo, pero pareciera que están discutiendo y pareciera que están hablando cosas distintas, ¿ya? Y es porque uno lo está hablando en un nivel y el otro lo está hablando en otro nivel. Entonces, a pesar de que como que parece que dicen lo mismo, suena como que fueran cosas muy distintas, ¿ya? Entonces, vamos revisando estos niveles, que lo que significan, ¿ya? Hay un primer grupo de niveles que tiene que ver con eh, todo lo que las personas tenemos, todo el contexto en el que nos desenvolvemos, toda la forma en que nos comportamos, las actitudes que tenemos, las capacidades que vamos desarrollando, las habilidades naturales o adquiridas y desarrolladas que tenemos o que carecemos, ¿ya? Esto es como un primer nivel de estos niveles lógicos en los cuales transitamos las personas, ¿ya? Y que determinan cómo nos vamos a ir comportando, ¿sí? Los primeros niveles tienen que ver con lo que es contexto, tiene que ver con todo lo que es del ambiente, ya son todas aquellas cosas que determinan dónde vivo, lo que estudio, o sea, que me definen como un ser que participa dentro de un contexto. En sí mismo no existe nada bueno o malo, pero es la carrera que estudié, donde trabajo, toda un poco la lógica que está asociada a mi contexto, ya que es lo que me define básicamente dónde estoy posicionado en el mundo, ¿ya? Los comportamientos tienen que ver con, obviamente, como la palabra dice, son todas aquellas conductas que empiezo a desarrollar, ¿ya? Y todas cómo se me ve interactuando en este contexto, ¿ya? Y las capacidades tienen que ver con todas las habilidades que voy desarrollando, ya sean adquiridas o sean más naturales, ¿ya? Y todas las competencias que empiezo a adquirir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría decir una persona que hace una presentación en público y que no le sale muy bien, ¿ya? Entonces, en un primer nivel, esa persona se podría evaluar como súper mal y creer que es súper mala, ¿ya? Eh, ¿Cómo tendríamos que analizar esa situación, ¿ya? Primero, evaluar cómo el contexto, ¿ya? El contexto era adecuado para poder hacer esa presentación, la audiencia que tenía era la audiencia a la que yo tenía que apuntar, físicamente estábamos en un lugar cómodo, o sea, el contexto va a determinar harto de lo que sucedió cuando uno está exponiendo, ¿ya? Supongamos que el contexto es, no, súper adecuado, todo súper bien. Analicemos el siguiente nivel. El comportamiento que desarrolló, la actitud que tuvo la persona durante la presentación fue adecuada, o sea, fue una persona que miraba al público, fue una persona em, que se notaba como que estaba cómoda, que estaba segura, o sea, si uno la miraba se sentía como tranquilo, en realidad la persona estaba llena de tic y súper nerviosa, entonces sus comportamientos, sus actitudes eran como que nos empezaron a inquietar, ¿ya? Entonces el contenido estaba bien, pero la forma como que nos empezó como a afectar a la audiencia, ¿ya? Y después las capacidades, uno podría decir, ya la persona, independiente que estaba nerviosa y que por ahí, digamos, tuvo algunos comportamientos que no fueron muy adecuados para la presentación, tenía las capacidades, o sea, tenía capacidad de explicar, tenía capacidad de ejemplificar, era interesante su relato, nos tenía capturados como audiencia, etcétera. ¿Ya se entiende? Entonces, aquí uno tiene estos tres primeros niveles que, en lo que les acabo de relatar, como que uno lo describen, ¿ya? En términos de, eh, si uno se tiene que evaluar qué hizo mal, uno podría decir, bueno, en realidad en esa presentación me puse muy nervioso. Lo que tengo que hacer para la próxima es ver qué mecanismos utilizo para sentirme más tranquilo, ¿ya? Entonces, tendré que tomar las acciones. Pero de ahí a pensar que soy un malo para la presentación y que nunca más voy a presentar porque no le pego a esto, ahí ya nos vamos al siguiente nivel, ¿ya? Que está determinado
segunda parte, que es lo que las personas creemos, cómo nos sentimos, con qué nos identificamos. Entonces, ahí ya determina un poco más la parte interna y más profunda de uno, ¿ya? La primera parte, los primeros tres niveles son como más exteriores, ¿ya? Y más superficiales, entre comillas, ¿ya? Los tres superiores ya tienen que ver en cómo somos, cómo nos percibimos como seres humanos, ¿ya? Entonces, en estos niveles superiores, si una persona cree, en el ejemplo que les estoy dando, que no, yo nunca más, porque yo no paso más miedo, vergüenza ni nada, y asocia esa falta de autorregulación emocional en el plano del nerviosismo, ya que uno podría decir, bueno, lo que falló en esa presentación fue que está nervioso, hay que ver por qué está nervioso y cómo hacer para no estar nervioso en la siguiente, ¿ya? Pero de ahí a creer que soy malo para presentar, y llevarlo a nivel, por ejemplo, identidad, o sea, que la creencia de que yo nunca más, porque lo pasé pésimo, porque la gente me evaluó súper mal, entonces que adquiere una creencia como que soy malo para exponer y que no le pego, esa creencia me la voy sellando como en identidad, y cuando ya la asocio a una identidad es un poco más complejo hacer cambios, ¿ya? Y poder ver, digamos, de cuáles son las cosas que tengo que ir ajustando, ya cuando una mala experiencia que tiene que ver con alguna falla en el contexto, en el comportamiento, en las capacidades, yo la instalo como una creencia y esa creencia me hace creer que soy de una determinada forma, eso es complejo, ¿ya? Eso tenemos que tratar, obviamente, de movilizar eso de manera que las personas, cosas que crean que tengan que ver con los tres primeros niveles, lo devolvamos esos tres primeros niveles como tratamiento de esa creencia, ¿ya? Y no que la persona siga creyendo a sí misma que es mala en algo y que eso determina cómo es por definición, ¿ya? Y la sella, digamos, a fuego. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? ¿Ya? ¿Y por qué es importante esta línea? Porque las personas podemos opinar respecto de los primeros niveles, sobre todo en los líderes que no necesariamente son muy cercanos, tiene que movilizar esos tres primeros niveles de la forma en que estamos viendo, ¿ya? O sea, deja de creer que eres malo para presentar y analicemos qué fue lo que falló en la presentación y bajemos ese análisis y movilicemos lo que está abajo, no lo que está arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está arriba en general no podemos opinar, ¿ya? Como la gente se sienta, como las personas crean, con las personas cómo se identifican, eso ya está en el ámbito de lo que la persona decide para sí misma. Por lo tanto, los únicos que pueden entrar ahí son las personas que quieren hacer cambios de creencias consigo misma, el terapeuta que acompaña, no sé, un cambio de creencias, por ejemplo, en esa figura, y un líder que es permitido, o sea, que los liderados le permiten entrar en ese espacio, que eso se genera cuando se establecen vínculos ya un poco más cercanos en la relación liderazgo, ¿ya? O sea, yo te permito que me movilice y si movilizarme significa que tienes que meterse en ese espacio que tiene que ver ya con mi profundidad, yo decido si te lo permito o no te lo permito. Pero que alguien se meta en ese espacio sin que se lo permitan, eso es falta del respeto. ¿Ya? Si tuviéramos que decir cuál es el límite entre cuando se puede meter la gente conmigo, cuando ya no se puede meter conmigo, esa línea negrita que está puesta ahí, ¿ya? O sea, si es que me vas a decir lo que tengo que creer, con qué me tengo que identificar y cómo me tengo que percibir, te estás metiendo, digamos, en un terreno que solo yo te puedo permitir entrar ahí. Entonces, ahí sean nuestros hijos, sean nuestras parejas, sean nuestros jefes, nadie tiene derecho a meterse de ahí para arriba, salvo que uno se lo permita, ¿ya? Y eso que les quede bien claro, digamos, porque ahí hoy día están pasando cosas bien complejas en términos de que todas estas ideologías nos están están entrando ahí, ¿ya? Por eso a los que tenemos las cosas más claras, como que nos incomoda un poco más que nos traten de meter ideas que no son las ideas que ya tenemos validadas porque decidimos y elegimos para nuestra vida creer otras cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con los niveles lógicos. Entonces, aquí la gracia es tratar de ayudar a las personas a que se traten de identificar dónde están cuando se sienten de una forma, cuando creen ciertas cosas de sí mismos, qué es lo que está pasando en estos distintos niveles, ¿ya? Porque obviamente que cambiar las cosas cuando están abajo son mucho más fáciles, cambiar las cosas cuando ya están arriba son mucho más complejas. Eh, Hay una técnica que hace lo siguiente, ¿ya? Que se llama como de
desenraizar las raíces fundamentales, porque aquí lo complejo que tiene el tema de las creencias es que las personas como que nos contamos muchos cuentos, entonces cuando relatamos por qué creemos algo, a veces hasta nos estamos mintiendo, ¿ya? Entonces, y no lo sabemos. Entonces, la explicación es que nos damos lo que nos acomoda, pero no necesariamente lo que realmente está como raíz de esa creencia, qué es lo que sustenta en la base de esa creencia, cuál es el valor que hay detrás de esa creencia, ¿ya? Entonces, un ejercicio que uno puede hacer, que es más o menos simple, es pensar en algo que a uno le molesta, ¿ya? En general, las creencias que son limitantes son las que hay que trabajar primero, ¿ya? Eh, y preguntarte alternativamente, de acuerdo al tipo de respuesta que uno mismo se dé, lo siguiente, ¿ya? ¿Qué significa esto para mí y por qué eso sería tan malo? ¿Ya? Ir jugando con eso. Por ejemplo, les puse aquí un caso que saqué de un video que creo que se lo subí, si no se lo subo. Supongamos que lo que me molesta es que mi pareja es muy desordenada y tiene la casa hecha un desastre, ¿ya? O sea, es un chiquero. Yo podría decir ya, ¿y qué significa eso para ti? ¿Ya? Que tu pareja sea desordenada y que ella es flojo, ¿ya? O sea, mi pareja es bien flojo, ¿ya? Que tiene este desorden. Eso es lo primero que se me viene a la mente y eso es lo que significa para mí que mi pareja sea desordenada, que es floja, no ordena por flojera, ¿ya? Y yo podría decir, ¿y por qué sería eso tan malo? ¿Qué malo tiene que una persona sea floja? ¿Ya? Sí, es flojo, te casaste con un flojo, ¿ya? Porque mi familia puede venir y ver todo este desastre, ¿ya? O sea, imagínate que venga mi mamá y pille todo este chiquero, ¿ya? ¿Y por qué eso sería tan malo? ¿Ya? Si viene mi mamá a mi casa y me pilla que vivimos en un chiquero, ¿qué tiene eso de malo? ¿Ya? Porque pensarán que tomo malas decisiones. Mira, el tipito que se vino a casar estaba, que me al flojo, rematado, digamos, que no es capaz de levantar su ropa ni de lavar un plato, ¿ya? ¿Y eso qué tiene de malo? Sí, efectivamente, mi marido es bien flojo, no mueve un dedo, ¿ya? ¿Qué tiene eso de malo? Eh, si mi familia lo desaprueba, me sentiría humillada, ¿ya? Entonces que me digan, oye, pucha, Clau, el marido que te fuiste a elegir, digamos, como tan vago el hombre, ¿ya? Y yo diría, ¿y qué significa eso para mí? Que me haya casado con él, ¿por qué tendría que ser eso? ¿Qué significa haberme casado con un vago, con un cómodo, ¿ya? Significa que hice algo mal, ¿ya? O sea, elegí mal, tuve mal ojo, ¿ya? ¿Y por qué eso sería tan malo allá? Bueno, sí, hay gente que es súper hacendosa, hay gente que es súper floja. ¿Por qué sería eso tan malo, casarse con un vago? ¿Ya? Porque si hago algo mal, no valgo, ¿ya? No valgo nada, ¿ya? Ahí ya uno llega a una autopercepción interna de la persona que a partir de una creencia que es algo que es de contexto, o sea, ya, chuta, el hombre es bien desordenadito y llega y desparrama toda la ropa por todos lados, ¿por qué eso me molesta tanto? ¿Por qué eso me interfiere tanto? Porque finalmente uno podría decir, ya, el compadre es flojo, y a mí me perturba el desorden, o me hago cargo o negociamos, pero ¿por qué tendría que ser que me moleste tanto? ¿Ya? Que me irrite el que el otro llegue desparramando la ropa y que sea tanta la irritación que vayamos siempre a discutir, por eso, por ejemplo, ya no hay más que discutir, a pelear, ¿ya? Y que yo trate de cambiar al otro. ¿Ya? ¿Por qué tendría que cambiar al otro en algo que yo lo conocí flojo? ¿Ya? O sea, flojo en ese aspecto. Porque ahora lo tengo que empezar a cambiar. ¿Ya? Entonces, ahí, claro, si uno empieza como a hacer este ejercicio de ir haciendo estas preguntas, uno llega a que, claro, es como que me importa el que dirán, po, me importa que los otros vean que me casé con un vago porque si piensan de mí que no valgo nada, es una creencia fundamental, po. O sea, si tú crees que a ti te va a validar la gente y vas a valer porque tu marido es súper ordenado o porque tú logras que tu marido cambie y eso va a hacer que la gente te encuentre como mejor, es una creencia limitante que hay que cambiar, ¿ya? Entonces, en este trabajo uno podría decir, ya, en este caso de esta persona que le perturba el desorden y que el otro, la verdad que ni lo ve, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué creencia puedes adquirir mejor que esta, que no sea tan limitante? Ya es que yo quiero que mi casa esté ordenada, o sea, me da lo mismo lo que piense la gente de mi casa desordenada, pero lo que yo elijo es vivir en un espacio que esté más ordenado, porque a mí me hace mejor. ¿Ya? Entonces, para lograr eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conversar con mi marido, tengo que ver ciertos acuerdos, tenemos que ver qué es lo que hago yo y qué es lo que haces tú, digamos, pero no tratar de endosarle al otro algo que tiene que ver con mi creencia personal de que yo no voy a valer nada producto de que mi casa está desordenada.
¿ya? No sé si se va entendiendo el cómo uno puede ir descubriendo estas raíces. Hagan el ejercicio con algún caso de ustedes, ¿ya? Otra forma de identificar más rápido todavía el tema de las creencias es siempre preguntar por qué a alguien o para qué a alguien, ¿ya? Entonces, si uno quiere conocer cuáles son las creencias que tiene una persona asociada, le pregunta por qué, ¿ya? ¿Por qué tú te enojas cuando alguien te lleva la contraria? ¿Ya? Ellos van a decir, no, porque no sé qué, me va a contestar toda la historia que se haya contado del por qué le molesta que la gente no le haga caso. ¿Ya? Otra cosa es que uno le pregunte, ¿y tú para qué te molestas cuando alguien no te hace caso? ¿Ya? Cuando uno contesta el para qué, ahí ya está diciendo cuál es el valor, ¿ya? Llega como rapidito a esta creencia que hay en la base, ¿ya? Entonces, si nos vamos por esa segunda parte, que es la que interesa más porque a partir del valor que tiene una creencia, uno puede buscar otra creencia que tenga implícito ese mismo valor. Y si uno lo propone como opción, permite que la persona haga un cambio de creencia. O sea, una persona cambia sus creencias en la medida que es capaz de buscar una creencia superior. ¿Ya? Uno no puede dejar de creer algo porque alguien te dice que está malo o porque en realidad para qué crees eso y que a uno le haga sentido si en realidad no sé para qué creo eso. Pero si no le pongo una creencia superior, voy a seguir creyéndolo, ¿ya? No es que uno deje de creer porque se lo propone, ¿ya? Uno deja de creer en algo porque empieza a creer en algo superior, ¿ya? Esa es como la lógica. Entonces, eh, ejemplos que podríamos ver. Una persona que toma mal las críticas, uno le podría preguntar, ¿y tú para qué te defiendes? ¿Ya? O sea, qué hay detrás de que te moleste tanto que te critiquen? ¿Ya? ¿Para qué te defiendes? ¿Ya? ¿Para qué haces eso? Una persona que se enoja porque no están de acuerdo con sus ideas, ¿ya? El que quiere tener la razón. ¿Y tú para qué te ofuscas? ¿Qué hay detrás de su ofuscación? ¿Qué hace que sea necesario que la gente esté de acuerdo contigo? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar de acuerdo contigo? ¿Ya? Evade conflicto, ¿ya? ¿Para qué evitas resolver? O sea, ¿por qué no pones los temas arriba de la mesa? No, porque es que nadie me pesca, nada ya. ¿Para qué evitas resolver? ¿Para qué te vas todos los días a tu casa quejándote y molesta porque no se solucionan los conflictos? ¿Para qué eliges eso en vez de ver cómo los solucionas? ¿Sí? Y así, bueno, les puse varias ya llega todos los días tarde, ¿para qué te atrasa? No pone límite y se sobrecarga de trabajo, ¿y tú para qué aceptas? ¿Ya? Dice que no tiene tiempo y trabaja hasta tarde, ¿y tú para qué te quedas? ¿Ya? O sea, ¿qué hay detrás del quedarse? ¿Qué estás tratando de lograr? Se queja de los incumplimientos de los otros, ¿y tú para qué te quejas? ¿Ya? Entonces, hay una serie de cosas que uno puede movilizar muy rápidamente a través del manejo de creencias, ¿ya? Y que resuelve, yo diría que un porcentaje bastante alto de problemas que tienen los equipos, por ejemplo, ¿ya? Que parten de una creencia que está enraizada, pero que está equivocada, y equivocada no porque crea cosas malas, sino porque se ancló a una situación donde me funcionó, pero ahora no me funciona más, po, ¿ya? O sea, todas estas actitudes son como medias infantiles de los adultos que entran en patalete, que entran con estas conductas medias infantilizadas, porque efectivamente cuando era chico esto me funcionaba, po, ¿ya? O sea, si me daba un berrinche, si me daba pataleta, sí me pescaban, po, y me resultaban las cosas. El tema es que como adulto ya no nos pueden seguir funcionando porque los adultos conversamos, los adultos tenemos creencias todos distintas y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llegar a establecer ciertas convivencias y eso es que a veces mis creencias están equivocadas, po. La pataleta en un contexto de adultos maduros que quieren tomar decisiones en conjunto no funciona. O sea, si yo quiero que me hagan caso a mí, porque sí, porque yo de toda la vida me han hecho caso a mí, bueno, va a tener que cambiar esa creencia, pues, porque efectivamente los adultos no tomamos decisiones en base a los estados pataleteros, digamos, de cada una de las personas. ¿Ya? Entonces, en el tema de creencia y cambio de creencia, esta es una de las formas más rápidas de llegar al valor que hay detrás.